Bien, entonces estamos hablando de las cooperativas de servicios. Ya vimos el listado, ahora vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Comenzando con las cooperativas de ahorro y crédito. Y dice aquí que son las que tienen por objeto servir de caja de ahorros a sus miembros e invertir sus fondos en créditos, así como la obtención de otros recursos para la concesión de préstamos directa o indirectamente a sus asociados. Realmente las cooperativas de ahorro y crédito son prácticamente banquitos, no, son bancos. De hecho, algunas de ellas se han logrado convertir en lo que se llaman bancos cooperativos. Los bancos cooperativos, como por ejemplo Bancovi, que es el Banco Cooperativo Visionario, que su sede está en San Vicente y que originalmente fue una cooperativa de ahorro y crédito que era COVI, que era Asociación de Ahorro y Crédito Vicentina, y que luego pues hoy es un banco cooperativo y se llama Bancovi. O sea, le cambiaron ahí lo de Vicentino y le pusieron Visionario. Entonces algunas de ellas son bastante fuertes. Y prácticamente su función es recibir dinero de los asociados, que es el ahorro, y ese mismo dinero se le presta a los mismos asociados, a otros asociados, y ahí está prácticamente la función de ellos. Captar recursos y colocarlos a través de créditos en los mismos asociados. Depende, la mayoría de ellas son de vínculo cerrado, hay que aclarar, si usted no es asociado no le prestan. Y a veces los recursos también son obtenidos no a través de los ahorros de los asociados, sino que a veces pues son inversiones que reciben de otras entidades. Recuerde que las cooperativas pueden en algún momento tener algún tipo de trato o convenio con otras instituciones. Hay algunas cooperativas, por ejemplo, que reciben dinero de otras instituciones a nivel internacional en calidad de inversión. Por ejemplo, un banco internacional le da $1 millón a una cooperativa para que la cooperativa lo invierta al mismo tiempo en créditos para sus asociados. Entonces, cuando ese dinero ya va siendo recuperado, entonces lo que la cooperativa hace es reconocer una tasa de interés a ese inversionista extranjero con base en la cantidad que le han proporcionado. Entonces, esa también es otra forma de captar los fondos. No todo viene de los ahorros de los asociados, sino que puede provenir de otras fuentes. Cooperativas de transporte son las que se constituyen para prestar servicios de transporte colectivo de pasajeros, que es un tipo de cooperativa, ¿no? Los buses, hay cooperativas de buceros. Aquí en San Salvador, una de las más fuertes se llama COPAT, que es la Asociación Cooperativa de la Ruta 29, que tiene más de 100, casi 200 unidades en circulación. O también hay otras que son cooperativas de transporte de carga, ¿verdad? Que es para transportar mercancías más que todo, y que se pueden hacer de manera terrestre, vía terrestre, es decir, camiones, acuática, porque también hay cooperativas que pueden manejar barcos u otro tipo de naves marítimas o de otro tipo, y pueden haber también aéreas, que en el caso que utilicen aeronaves, ¿no? Pueden ser aviones, helicópteros, para transportar esas cargas. También hay en nuestro país, más que todo, transporte terrestre, lo que más se da. De consumo, son las que tienen por finalidad adquirir o vender a sus miembros y a la comunidad bienes de uso y de consumo para satisfacer las necesidades personales, familiares o de trabajo. Más que todo, así es la cooperativa de Rochdale, era de consumo, no era de aprovisionamiento. Ahí tuve un lapsus. Ya vamos a ver las de aprovisionamiento, en qué consisten. Aquí, por ejemplo, hay una cooperativa de consumo y se compra frijol, arroz,
aceites, enlatados, etcétera. Y pues se compran en grandes cantidades, la cooperativa los compra en grandes cantidades, obviamente los compra a un precio preferencial y luego pues se le vende a los asociados también a un precio preferencial. Esta es una forma de protegerse ante los elevados precios que a veces tienen los productos, como es el fenómeno que se está dando en este momento en nuestro país, donde pues hay, con el anuncio del salario mínimo, no más tardó el gobierno en anunciar el aumento del salario mínimo, la aprobación de esto, y ya los precios de muchos productos pues se elevaron de manera artificial porque no es porque el salario mínimo entró en vigencia hasta el mes de agosto. Entonces no es posible de que antes de que se apruebe el salario mínimo los precios ya se elevan. Esto es bien, no crean que es algo raro, esto siempre se da. Lo mismo ocurre cuando se anuncian aumentos en los impuestos u otro tipo de cargas para la población. Cooperativas de profesionales son las integradas por personas naturales, o sea, cada uno de nosotros, que se dedican al ejercicio de profesiones liberales, que puede ser la contaduría pública, es una profesión liberal, o puede ser la abogacía, o puede ser la medicina, que son las tres profesiones que se consideran de libre ejercicio en nuestro país al menos, que son la contaduría, ojo con eso, profesiones que se llaman liberales porque son de libre ejercicio. Es decir, estas tres profesiones tienen la capacidad de autonomía en el sentido que nosotros podemos tener un sello que nos permite darle validez a ciertos actos. Si usted va a pasar consulta, el médico en la receta le pone un sellito de la Junta de Vigilancia de la profesión médica. Si es el dentista, pues también hay otra Junta de Vigilancia de la profesión odontológica. Y en el caso de los abogados, igual, los notarios más que todo, tienen su sello. Entonces son las tres profesiones de libre ejercicio o profesiones liberales que hay en nuestro país. Contaduría pública, abogacía y medicina y todas sus variantes, porque hay que aclarar que no solo es la medicina general, sino todas las especialidades, incluso la odontología y aún hasta la psicología, que no es medicina, pero que se considera como parte de. Entonces, la prestación de servicios técnicos, es decir, que estas cooperativas se forman porque si alguno de los miembros necesita alguna asesoría o necesita algún tipo de material que le sirve en su profesión, por ejemplo, un médico necesita ayuda para conseguir un equipo, porque el equipo médico es caro, entonces a través de la cooperativa lo puede hacer también. De seguros, son las que tienen por objeto realizar contratos de seguros con sus asociados, sean estos cooperativa o cooperados individualmente, ¿verdad? O sea, los asociados pueden ser cooperativas, puede haber una federación de cooperativas y que esa federación le preste servicios de seguro a esas cooperativas, o puede ser una cooperativa formada solo por personas naturales y por lo tanto en este caso el servicio de seguro se le presta a esas personas naturales de manera individual. Tenemos las cooperativas de educación. Son las que tienen por objeto la prestación de servicios orientados al desarrollo cultural y académico de sus asociados y la comunidad. Ahora podemos crear una cooperativa, por ejemplo, para el fomento de el fomento se me ha ido la palabra, del patrimonio cultural del país. Entonces, como una forma de divulgar ante los asociados, dar charlas, seminarios, foros sobre la realidad nacional, sobre la historia de nuestro país, etcétera. Entonces son de tipo educativo. Hay que aclarar de que todas las cooperativas tienen que fomentar la educación, pero estas están orientadas específicamente en esos aspectos, ya sea culturales o académicos. Podemos crear una cooperativa donde la idea sea fomentar los conocimientos de matemáticas. Entonces, dar seminarios, dar talleres sobre álgebra, aritmética, cómo calcular derivadas, cómo calcular integrales, en fin, puede ser, ¿no? Todo
toda vez y cuando esté orientado a aspectos de tipo educativo. De aprovisionamiento, que es lo que ahí cometí el lapso, ¿no? Se parecen a las de consumo, pero hay cierto matiz. Dice que son las que tienen por objeto adquirir ordinariamente. Ordinariamente quiere decir de manera habitual, todos los días. La producción o produce por su cuenta, a veces ellos compran y a veces producen materias primas, equipo, maquinaria y otros artículos para suministrarlos a sus asociados a efecto de que los utilicen en sus explotaciones agrícolas, industriales o de servicio. Yo les ponía el ejemplo de los buceros. Los buceros a veces forman cooperativas de aprovisionamiento, donde ellos como cooperativa compran los lubricantes, compran repuestos, compran accesorios para vendérselos a sus asociados. Es parecida a las de consumo, con la diferencia que las de consumo son para que las personas las utilicen, las consuman en su casa, ¿verdad? Mientras que acá son para una actividad productiva. Por ejemplo, si es una cooperativa de aprovisionamiento de pescadores, pues ellos les ayudan a comprar las redes, anzuelos, carnadas y todo lo que utiliza el pescador. Si es un agricultor, pues la cooperativa compra grandes cantidades de fertilizantes, compran insecticidas, fungicidas y toda esa parafernalia pueden ser herramientas como asadones, palas, piochas, picos, o pueden ser aún maquinaria, pueden ser tractores, pueden ser desgranadoras, y se las venden a sus asociados a un precio preferencial. Entonces, esas serían las cooperativas de aprovisionamiento. Cooperativas de comercialización son las que tienen por objeto la adquisición de productos finales o intermedios. Cuando decimos productos finales es algo que ya no requiere mayor transformación. Y un producto intermedio es aquel que todavía está a medias, ¿no? Necesita que se le haga algo más para convertirse en un producto terminado. Producidos por sus asociados o bien por la comunidad, con el fin de venderlos en el mercado nacional e internacional, mediante la realización de actividades de reunión y clasificación, empaque, elaboración, almacenamiento, venta y transporte. Por ejemplo, una cooperativa de cafetaleros, una cooperativa de comercialización estoy hablando, ¿no? Porque puede ser cafetaleros y usted me va a decir, pues entonces, pero son cafetaleros, son agrícolas, sí, pero puede ser que también tengan el componente de la comercialización. Es decir, una cooperativa puede combinar varias cosas, no necesariamente se va a dedicar a algo en específico. En este caso, una cooperativa puede ser agrícola y al mismo tiempo de comercialización y al mismo tiempo de aprovisionamiento, por ejemplo. Puede combinar las tres cosas. Ahora, si es de comercialización, se refiere a que la cooperativa, en este caso de cafetaleros, le va a comprar el café a sus asociados para venderlos, ya sea en el mercado nacional. En el caso del café, la mayor parte del café que se produce en nuestro país va al mercado internacional. Hay que aclarar que el café nuestro se vende en... Permítanme. Se vende en oro, ¿verdad? Porque el café tiene varios estados. Cuando se cosecha está en uva. El café en uva es cuando está con el fruto prácticamente. Entonces luego ese fruto se seca, se pela, se le quitan ciertas capas a la semilla, es el famoso tegumento, que es una de las capas que tiene la semilla, porque hay que aclarar que la semilla del café tiene varias capas y una de ellas es el tegumento. Se vuelve a secar, ¿verdad? Para que quede ya totalmente seco, porque la humedad puede generar la producción de bacterias u otro tipo de plaga. Entonces, al estar seco completamente el café, igual que el maíz y el frijol, por ejemplo, están totalmente secos, se minimiza el riesgo de contaminación. Entonces, ya así, cuando está seco en semilla, se le llama en oro. Es así como el café nuestro se vende. Ya allá en el otro país,
se encargan de tostarlo y molerlo y venderlo. Pero el café nosotros lo vendemos en oro, seco, ¿no? Claro, el café que se vende internamente, probablemente. Aquí tenemos una planta torrefactora de café, que es la que fabrica el café, el Coscafé, el café de velorio, ¿no? El café Coscafé, famoso en los velorios. O está Nestlé, que compró la otra fábrica de café que había en nuestro país, que se llama Productos de Café, que es la que produce el Nescafé Listo. Esa es la otra. Son dos nada más. La planta torrefactora, que es la plantosa, y la otra, que es la de productos de café, que ahora es propiedad de Nestlé y que fabrica el Nescafé Listo. Entonces, ambas están en el Boulevard del Ejército. Boulevard del Ejército, aquí en la zona, una en Soyapango y la otra en Ilopango. Ahora, pero estas no son cooperativas, ¿no? Pero pueden haber cooperativas. Entonces, pero aclaro eso de que parte del café se vende internamente, pero es lo menos, es lo mínimo, y la mayor parte de nuestro café va hacia otros países. Sobre todo el café de altura. Cuando vean contabilidad agrícola, mira, a mí me encanta la contabilidad agropecuaria, así se llama, porque abarca también lo pecuario, no solo lo agrícola. Me encanta porque se ven cosas bien interesantes, ¿no? Y parte de, al menos cuando yo doy agrícola, le doy como base el cultivo de café, que es el cultivo simbólico de nuestro país, aunque está pasando a un segundo plano. Pero es bien interesante ver todos esos procesos relacionados con el cultivo y la producción en este caso, del café. De ahí van a ver ustedes cosas bien interesantes sobre los cultivos. Entonces ellos se encargan de reunir, clasificar, empacar, elaborar, almacenar, depende cuál sea el producto, venderlo y transportar. La idea es de que el producto se venda a buen precio porque se corre el riesgo de que si lo vendemos de manera individual, imagínense que cada caficultor buscara a quién venderle su café, se lo bajan, ¿no? O sea, le dan un precio que no es el apropiado. Cambio ya como cooperativa hay más fuerza, ¿verdad? Es un grupo de personas, un grupo de asociados que ya pues pueden poner sus condiciones. No, mire, yo a tal precio, porque están vendiendo una cantidad un poco más importante de productos. Escolares y juveniles, dice que son las que tienen por objeto el desarrollo de aptitudes, estimular hábitos sanos e inducir a sus asociados a basarse en el esfuerzo propio y ayuda mutua para solucionar sus problemas comunes. Se parecen a las de educación, solo que estas están orientadas más que todo en problemas, por ejemplo, de la juventud, como la adicción a las drogas, la sexualidad, aspectos propiamente de la juventud, o podrían ser también cooperativas para poder ayudarle a sus asociados en gastos de tipo de colegiaturas. Por ejemplo, puede ser que se les den créditos a los asociados para que puedan mandar a sus hijos a la universidad. Aquí hubo una empresa que no era cooperativa propiamente, pero para que se formen una idea, que lamentablemente quebró, ¿verdad? Por la misma, yo siento que la misma naturaleza de la institución, porque era del gobierno, la hizo quebrar. ¿En qué consistía? Esta empresa se llamaba Educrédito, así se llamaba, Educrédito. ¿Qué hacía Educrédito? Vaya, usted salía de bachiller y quería continuar estudiando en la universidad, pero no tenía plata, o sea, su familia no le alcanzaba para poder enviarlo a la universidad. Entonces usted iba a Educrédito y pedía un crédito educativo. Entonces, Educrédito no es que le daba la plata de un solo, ¿verdad? Porque ahí lo manejan de otra manera. Le daban un crédito por $5,000, por poner una cantidad, ¿no? $5,000, pero no le iban a dar los $5,000 de un solo, sino que Educrédito, usted tenía que llegar a Educrédito cada vez que tuviera que pagar la colegiatura o a través de un convenio con la misma universidad, Educrédito le depositaba a la universidad. Podía incluir también implementos como cuadernos, libros y otro tipo de cosas, pero ahí usted tenía que dar una cotización, ¿verdad? Para ver si era cierto. Una nota del profesor donde decía yo necesito que compre tal libro.
o sea, documentación que pudieran parar el hecho de que si usted iba a obtener ese tipo de implemento. Entonces, Educrédito le daba el dinero o se los compraba directamente y se los entregaba. Cuando usted terminaba la carrera y ya usted encontraba un trabajo, entonces usted empezaba a pagar el crédito. Pero ahí es donde está el problema, que muchos, después de que Educrédito les había financiado su carrera, simplemente cuando ya salían y trabajaban, se olvidaban de que el crédito existía y no lo pagaban. O habían otros, como lamentablemente ocurre, que terminan sus carreras y que al final no logran trabajar de su carrera, no logran triunfar y pues tampoco les tenía la capacidad de poder pagar. Entonces, al final, todas esas situaciones hicieron que Educrédito terminara quebrando. Pero era una institución que ayudó a muchas personas a sacar adelante sus estudios, sobre todo universitarios. Se acabuche, cara de cuche, decía mi abuela. Ay, disculpen la expresión, no estoy tratando de defender a nadie, sino que se me ocurrió en ese momento, ¿verdad? Mi abuela decía eso, que se acabuche, cara de cuche. Acabamos esta parte porque ahorita vamos a ver que sí, está alegre. Es que nos falta todavía. Y vamos a seguir en el orden de ideas. Perdón. Vamos a hablar ahora del INSAFOCOOP, que es una institución que la mencionamos en la historia. Si ustedes se recordarán que fue creada en 1969, pero como todo en este país, no habían recursos para que funcionara y pues prácticamente empezó a funcionar hasta 1971. Sin embargo, ya es una institución que lleva medio paquete, va medio siglo de existencia y que sí ha sido determinante para el fomento de la cooperación o de la actividad cooperativa en nuestro país, de ahí su nombre, ¿no? La palabra fomento significa, fomentar significa hacer que algo crezca, ya sea algo positivo o algo negativo, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes dicen de que las redes sociales fomentan la vagancia, fomentan la ociosidad en los jóvenes. Podrá ser cierto, ¿verdad? Hasta cierto punto tienen razón, pero puede ser que no totalmente. Sí, las redes sociales fomentan mucho la ociosidad de los jóvenes. De hecho, me atrevo a decir que más de alguno de ustedes ahorita está viendo el teléfono. Está viendo alguna red social. Llámese WhatsApp, Facebook, Instagram, como dicen algunos, Instagram, o TikTok, ¿verdad? Como hoy hay tantas redes sociales diferentes. Y es cierto, o sea, se fomenta hasta cierto punto, ¿no? La vagancia, aunque las redes sociales, déjenme decirles que como todo, incluyendo las armas, fíjense, los venenos, uy, las armas son malas, los venenos son malos. No, no, las cosas no son malas ni son buenas. Todo depende del uso que les demos. Ahí es donde está el problema. No es las cosas en sí. Por ejemplo, un arma. Un arma le puede ayudar a salvar su vida. No porque usted mate al otro, pero por lo menos lo salvequea. O sea, bueno, usted sabe qué significa la palabra salveque. Y si no sabe, pues salvequear es como amedrentar a alguien, ¿no? Usted le sale un mañoso, usted le saca la pistola, puede ser que con solo enseñarle la pistola, el mañoso diga, mejor me voy. Le salvó su vida probablemente, lo salvó de que lo asaltaran. Diferente que usted agarre la pistola y empieza a matar gente. Entonces ahí es mala la pistola. Los venenos sirven para controlar plagas, ratas y otro tipo de animal. Pero ya mire, le pongo veneno ahí a mi marido, va en el cafecito todas las mañanas hasta que se muera, porque hay venenos que actúan de manera muy así pausada, ¿no? No matan a la gente de un solo. Entonces el veneno en ese punto es algo malo. Entonces las cosas son inocuas. Cuando decimos inocuas es algo que no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Sino que va a depender del uso que le demos. Bueno, ya habiendo aclarado lo del fomento, entonces el INSAFOCOP precisamente se creó para fomentar el cooperativismo. Pero también hay que aclarar que su función no solamente es de fomento, sino también de control, ¿verdad? Porque el INSAFOCOP también tiene una función de control.
A usted me va a decir, mire, y ese fondo de pantalla, pues ese es el edificio Urrutia, que es donde está ubicada la sede central de Insafocoop. Hay que aclarar de que es la sede central, o sea, Insafocoop tiene oficinas en todo el país, pero esta es la casa matriz. ¿Y dónde está ubicado eso? Bueno, veamos los antecedentes. Tal como establecimos anteriormente, el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, o Insafocoop, fue creado en 1969, pero comenzó a operar en 1971. Actualmente se encuentra ubicado sobre la 15ª. Hay que hablar correctamente, uno dice la 15ª, ¿no? No. Hay una confusión ahí entre los adjetivos partitivos y los ordinales, hay que tener cuidado. Los partitivos son los que demuestran fracción. Por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, un onceavo, un doceavo, un treceavo, un catorceavo, un quinceavo, un dieciseisavo, que se usa, por ejemplo, eso de los dieciseisavos, se usan en la parte de mediciones en mecánica o en carpintería, ¿no? Deme pásame una llave de un cuarto o de un octavo. Esos son partitivos. El problema de la confusión es que los ordinales tienen ciertos que son iguales. Por ejemplo, ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto. Ahí es donde se confunde. Cuarto, un cuarto partitivo, cuarto ordinal, quinto igual, quinto partitivo, quinto ordinal, sexto igual, séptimo, octavo, noveno, décimo. Ahí ya a partir del décimo cambia. Allá es onceavo en partitivo, pero en ordinal es décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo séptimo, hasta llegar al vigésimo. Y ahí vigésimo primero, vigésimo, etc. Entonces les aclaro esto porque uno también tiene que aprender a hablar correctamente. Yo no estoy diciendo que siempre lo uso correcto. Por comodidad uno dice quinceava, la quinceava, la dieciseteava, la veinteava, dice uno, pero esos son partitivos. Aquí sería la 15ª calle Poniente en el edificio Urrutia San Salva. A veces, pues, darles las ubicaciones así exactas, pues, no tiene mucha relevancia, porque probablemente la mayoría de ustedes no conocen los lugares. Pero está ubicado cerca de la zona del famoso parque infantil, cerca del barrio San Miguelito, se llama por ahí. No es el barrio San Miguelito ahí, pero sí está cerca, por las oficinas del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, o INPE. Ahí en el edificio Urrutia. La forma legal, pues una corporación de derecho público. Esto significa que es una entidad del Estado, no es una entidad de particulares, sino que está formada por el Estado, de ahí que el hecho que es de derecho público, porque si no diría de utilidad pública. Si fuera de utilidad pública, pues estaríamos hablando de una ONG, pero en este caso el Insafocoop es una entidad gubernamental, pero que tiene autonomía tanto en aspectos económicos como en aspectos administrativos. La autonomía económica no significa que el Insafocoop tiene que andarse rebuscando por sus propios medios para obtener fondos. No. Los fondos que maneja el Insafocoop ya están presupuestados. Tiene que ir dentro del presupuesto general de la nación, pero significa que no va a estar pidiendo dinero cada vez que necesite, sino que ya tiene un presupuesto asignado. Eso le da cierta autonomía económica, ¿verdad? Por ejemplo, dice, bueno, el Insafocoop va a tener un presupuesto de 10 millones de dólares, por poner una cantidad, no es esa la cantidad, puede ser más o menos 10 millones de dólares para el año 2021. Entonces, ese es su presupuesto y hasta ahí tiene que la administración del Insafocoop calcular los gastos que va a hacer, no más allá de lo que le van a dar. Ahí va incluido salarios, ahí va incluido suministros, ahí va incluido todo. Aspectos administrativos, obviamente, porque tiene cierta autonomía en la toma de decisiones
tampoco va a estar el gobierno viendo cada decisión que toma INSAFOCOP, sino que las decisiones se toman de manera autónoma, pero siempre respetando el marco legal que lo rige. No va a salirse del marco legal. Veamos algunas de las atribuciones legales que tiene el INSAFOCOP. Esto es bien importante, sobre todo en el trabajo que ustedes van a empezar a armar, que yo espero que ya estén investigando algunas cosas sobre la cooperativa que van a crear, porque a partir de este tema ya vamos a ir dando algunos elementos que va a llevar el trabajo. Entonces, primera atribución legal, la ejecución de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, que es el tema que sigue. El INSAFOCOP tiene que velar porque la ley se cumpla, esta ley de asociaciones cooperativas. 2. Iniciar, promover, coordinar y supervisar la organización y funcionamiento de las asociaciones cooperativas, federaciones y confederaciones de las mismas, y prestarles el asesoramiento y asistencia técnica que necesiten. Aquí son dos atribuciones en una: iniciar, promover, coordinar y supervisar la organización y funcionamiento de las cooperativas. Es decir, que si usted quiere crear una cooperativa, tiene que ir al INSAFOCOP y ellos le van a dar todo el apoyo para que usted pueda iniciar, promover y coordinar, y más bien ellos lo hacen, ¿no? Promover, coordinar y supervisar la forma en que se va a organizar su cooperativa y cómo va a funcionar, ya sean asociaciones cooperativas, federaciones o confederaciones. Fíjese bien que no habla de sociedades cooperativas porque estas tienen que hacerse bajo otro proceso legal que está en el artículo 19 del Código de Comercio. Habla de asociaciones cooperativas. Y obviamente si les va a apoyar en cuanto a todo el proceso de creación y de organización, obviamente pues también tiene que prestarles asesoría, asistencia técnica, toda la asesoría y asistencia técnica que necesiten para poder funcionar. Porque ya se creó la cooperativa, qué bonito, va y vean ustedes cómo hacen. No, el INSAFOCOP les tiene que dar un seguimiento permanente a las cooperativas durante todo el tiempo que duren en funcionamiento. Esto es bien importante. Y no solo es porque las cooperativas lo pidan, sino que es de oficio, se le llama eso. O sea, el INSAFOCOP no va a esperar a que usted llegue, mire, sí que necesito ayuda en esto. Claro, usted puede llegar a pedir asistencia, pero van a haber cierto tipo de asistencia que ya va a estar programada. Lo van a visitar cada cierto tiempo, le van a revisar documentos, van a estar en las asambleas para ver qué es lo que se discute en las asambleas. No para intervenir, sino para asesorar y cerciorarse de que las cosas se hagan legalmente. Número 3, planificar la política de fomento y desarrollo del cooperativismo, para lo cual podrá solicitar la colaboración de los organismos estatales, municipales y particulares interesados en estas actividades, a fin de que el movimiento cooperativista se enmarque dentro de los programas de desarrollo económico del país. De hecho, esto le da pie al nombre de la institución, Instituto Salvadoreño de Fomento. Es decir, que una de las funciones también es fomentar, o sea, hacer que nazcan nuevas cooperativas en el país y que éstas se desarrollen lo mejor que se pueda. O sea, hacer campañas de fomento al cooperativismo. Y lo puede hacer por sus propios medios o también solicitando colaboración a otras instituciones del gobierno, a las mismas alcaldías, a personas particulares que estén interesadas en este tipo de actividades. O sea, la idea es que el movimiento cooperativista ayude o coadyuve al desarrollo económico del país, que de hecho lo hace. 4. Conceder personalidad jurídica mediante la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas a las asociaciones cooperativas, federaciones y Confederación Nacional de Cooperativas. Porque si la confederación es internacional, obviamente ahí INSAFOCOP ya no tiene autoridad para hacerlo. Bueno, pero volvamos a lo primero para que no nos confundamos. Ahí como que esa idea la metí donde no era.
La personalidad jurídica, legalmente hablando, y eso lo hablábamos en la materia del sistema contable, es el reconocimiento que legalmente se le da a una institución y que le da el derecho a poder funcionar y actuar dentro del ámbito donde le corresponda, ¿no? En este caso estamos hablando de una cooperativa. Ninguna cooperativa puede decir que existe y que tiene validez legal si no está inscrita en el registro nacional que el INSAFOCOP lleva. O sea, el INSAFOCOP, al igual que el registro de comercio, donde se van a ir a inscribir todas las sociedades, el INSAFOCOP tiene su propio registro donde están todas las cooperativas, las federaciones y la Confederación Nacional de Cooperativas inscritas, ¿no? Ahí están inscritas y si están en ese registro, existen y por lo tanto tienen toda la validez legal del mundo. 5. Conocer de la disolución y liquidación de las asociaciones cooperativas, federaciones y de la Confederación Nacional de Cooperativas. O sea, así como se crean las cooperativas, también se disuelven y posteriormente se liquidan. La disolución es cuando legalmente se le da fin a la cooperativa y la liquidación es el proceso a veces más tortuoso, más difícil que viene posteriormente, que es el hecho de pagar deuda, vender todo lo que quede, pagar las deudas, cumplir con las obligaciones tributarias que existan a ese momento y después lo que quede, si es que queda algo, repartirlo entre los asociados que están. Entonces, todo ese proceso lo conoce la INSAFOCOP. De hecho, hay que hacerlo bajo la tutela de INSAFOCOP. Ellos nos van a ir dirigiendo y van a ir supervisando que el proceso se haga de manera correcta. 6. Ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre las asociaciones cooperativas, federaciones y Confederación Nacional e imponer las mismas las sanciones correspondientes. Es lo que decíamos, el vigilante, ¿no? El INSAFOCOP no solamente es de fomentar, sino que también inspecciona y vigila que las cooperativas, federaciones y la confederación funcionen correctamente con base a lo que la misma ley dice. Y en caso de que cometan algún tipo de infracción, pues imponerles las sanciones correspondientes. También es un organismo sancionador. Muy bien. Queda 1 minuto y medio. Creo que nos alcanza para otra cosa más. 7. Fíjense que son bastantes atribuciones. Promover la creación e incremento de las fuentes de financiamiento de las asociaciones, federación y confederación. También el INSAFOCOP tiene que rebuscarse, sobre todo a nivel nacional o más que todo a nivel internacional, en promover la creación de instituciones que le puedan ayudar a las cooperativas con dinero, es decir, darle financiamiento a estas instituciones. Y digo más que todo a nivel internacional porque es donde hay más plata, ¿no? Entonces el INSAFOCOP tiene que rebuscarse a nivel internacional para poder conseguir fondos para las mismas cooperativas o las federaciones o confederaciones. No es que el INSAFOCOP les va a dar el dinero, va a promover que existan estas fondos. Creo que ya quedamos con el tiempo limitado. Nos vamos a reconectar a las 10:20, compañeros. 10:20. Ahorita faltan 20 o un cuarto para casi un cuarto para las 10. Entonces, a las 10:20 nos reconectamos. En todo caso, al WhatsApp yo les envío el mensaje a la hora exacta que nos vamos a reconectar. Así que por el momento, receso. Gracias.